Saludos, amados hermanos, que el Señor les bendiga. A lo largo de esta serie denominada Por la Fe, hemos venido aprendiendo y viendo cómo muchos hombres y mujeres han puesto su confianza en el Señor. Y el autor de Hebreos 11 narra cómo estos hombres y mujeres decidieron confiar en el llamado que Dios les hacía. Por ejemplo, estuvimos viendo la vida de Abraham, un hombre que dejó su tierra y su familia para poder ir tras un llamado que Dios le hacía y a través de sus generaciones traer al Mesías, con el cual iban de ser bendecidas todas las familias de la tierra. También estuvimos hablando acerca de Moisés, un hombre que lideró a este mismo pueblo de Israel al sacarlo de la esclavitud y llevarlo hacia la tierra prometida. Y asimismo muchos hombres y mujeres, como la semana pasada que estuvimos viendo la enseñanza de una mujer que tenía un pasado lleno de pecado, pues sin embargo decidió confiar en Dios y al proteger a los espías que el pueblo de Israel había enviado a su nación, decidió protegerlos y a través de esto lograr la salvación. Y hoy nuevamente vamos a ir al capítulo 11 y en esta ocasión vamos a estar leyendo los versículos del 32 al 34. Así que me gustaría que me acompañe en oración para poder rogarle al Señor que nos guíe durante esta enseñanza bíblica. Amado Dios y buen Padre Celestial, rogamos, Señor, que usted nos permita venir a las Escrituras y podamos entender todo lo que usted nos quiere enseñar en ellas. Señor, desafíenos a ser hombres y mujeres de fe, que podamos perseverar aún en medio de las circunstancias adversas. Señor, ayúdenos, Padre, a entender el llamado que nos estás haciendo, a poder librar toda adversidad y toda batalla en tu nombre. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Ahora, leamos el capítulo 11 de Hebreos del versículo 32 al 34, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, de Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. En esta porción se resalta el nombre de algunos personajes bíblicos que tal vez algunos de nosotros ya conocemos, como el rey David o el profeta Samuel. Sin embargo, el día de hoy vamos a estar estudiando los 4 primeros nombres que se mencionan en el versículo 32, los cuales fueron jueces de Israel. Estos hombres son Gedeón, Barak, Sansón y Jefté. Ahora, para poder conocer su historia, vamos a ir a estudiar el libro de Jueces en el Antiguo Testamento, que nos narra un poco más con detalle la vida de estos hombres. Cabe destacar que Dios levanta jueces en Israel luego de que Josué, quien era el sucesor de Moisés, murió. Y en el libro de Jueces, a más de ver la biografía de estos hombres, también se nos habla de historias llenas de violencia, de opresión y momentos en el que el pueblo de Israel se alejó completamente de Dios, ya que cuando Josué los introdujo en la tierra prometida, ellos no expulsaron a todos los cananeos que habitaban allí, sino que decidieron dejar con vida a muchos de estos hombres y mujeres idólatras, y las generaciones posteriores poco a poco se comenzaron a olvidar del Dios de Israel, de sus mandamientos y de su carácter. Y comenzaron los hijos de Israel a casarse con las hijas de los cananeos,
de manera que ellos poco a poco comenzaron a adquirir ciertos hábitos de idolatría de los dioses de los cananeos. Estos jueces no eran como los que conocemos hoy en día, ya que no solo trataban asuntos de moral, sino que también eran una especie de gobernantes. No eran reyes, mas sin embargo estaban totalmente involucrados en la administración, tanto política como militar. Y esto hacía que ellos fuesen quien libraba al pueblo de Israel en batallas con sus enemigos. Así que en el libro de Jueces encontramos a estos jueces librando batallas y llevando a la victoria al pueblo de Israel. Sin embargo, conforme avanza el tiempo, los jueces también se fueron corrompiendo, hasta que al final del libro se narra cómo el pueblo hacía lo que bien le parecía, totalmente alejados de la voluntad de Dios. Cometen asesinato, abuso sexual y violencia contra sus propios compatriotas, y llegan a tener incluso una especie de guerra civil. Todo esto como consecuencia de apartarse del Dios que tanto los ama. A causa del pecado y la desobediencia caían muchas veces oprimidos por los cananeos. Sin embargo, en medio de esto, eventualmente el pueblo se arrepentía. Y allí era cuando Dios levantaba jueces que los liberaba de la opresión de estos cananeos y traerían un tiempo de paz. Pero al tiempo, el pueblo se entregaba nuevamente al pecado y Dios permitía que fueran oprimidos por un tiempo más debido a su desobediencia. Esto lo podemos leer en Jueces capítulo 2, versículos del 11 al 19. Así que me gustaría que me acompañes para revisar estas porciones bíblicas. Dicen así: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como Él les había advertido. Y el pueblo estaba muy angustiado. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez, pues el Señor tenía compasión de su pueblo que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguía a otros dioses, los servía y les rendía culto. Además, se negaba a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Ahora, analicemos al primero de los jueces que menciona el autor de Hebreos en el capítulo 11, a Gedeón. Gedeón era un hombre cobarde, sí, un hombre cobarde que tenía mucho miedo. Llegó a ser un héroe de la fe, estando al lado de Dios, ya que se lo recuerda que con tan solo 300 hombres fue a la batalla y sin armas, sino con antorchas, cuernos y vasijas, logró derrotar a un imperio de miles de personas. Y el secreto era que Dios estaba con ellos. Leamos un poco más acerca de esta historia
en Jueces capítulo 6, versículos 11 al 16. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, el clan de Ebiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, sí, el Señor está con nosotros. ¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Así que vemos cómo Gedeón no creía lo que estaba pasando, ya que realmente él creía que tenía una incapacidad para ir a la batalla, y Dios le da una nueva identidad como un hombre valiente. Y después de una serie de pruebas que Gedeón tiene que pasar para poder confirmar realmente este llamado, él va a la guerra. Y vamos a ver lo que sucede en el capítulo 7, versículos del 2 al 7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. A estas alturas ya Gedeón ya no tenía temor. Versículo 4. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó a sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divide a los hombres en dos grupos. Un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos, lamiéndola como hacen los perros, y en el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 de los hombres bebieron con las manos, los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Y así fue como Gedeón partió con estos 300 hombres y logró la victoria con la ayuda del Señor. Y solamente con la estrategia que Dios les daba, que no dependía de la capacidad de estos hombres, sino de la fe que tenían en el llamado que Dios les había hecho, lograron la victoria. Si alguna vez un hombre que se consideraba a sí mismo como débil e incapaz, ese fue Gedeón. En realidad, Gedeón fue un hombre muy débil. Siempre se ha destacado el reducido tamaño del ejército de Gedeón, pero lo verdaderamente significativo no fue el tamaño del ejército de Gedeón, sino la fe que aquellos hombres tuvieron para ir a la batalla con Dios. Ahora veamos la historia de Barak, un hombre muy parecido a Gedeón, quien fue un guerrero que se levantó porque Débora, quien era juez de Israel, lo mandó a llamar, ya que había de ser enviado por parte de Dios para liberar al pueblo de la opresión. Pero este se negó a enfrentarse a la batalla solo porque tenía temor. Veamos lo que nos dicen las escrituras acerca de Barak en Jueces capítulo 4, versículos del 3 al 9. Sísara, que tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lapidot, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel.
Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Cedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: el Señor Dios de Israel te ordena, reúne en el monte de Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zebulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sison junto a sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Y Barak le dijo: yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo, pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Luego de esto, ellos van a la batalla juntos y obtienen la victoria por parte de Dios. Y en el capítulo 5 levantan un cántico que culmina de la siguiente manera, el versículo 31. Señor, que todos tus enemigos mueran como Sísara, pero los que te aman, que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después hubo paz en la tierra durante 40 años. A estas alturas usted tal vez se está preguntando, ¿por qué el autor de Hebreos decide mencionar como hombres de fe a estos dos cobardes, a Gedeón y a Barak, que no tenían la valentía para escuchar el llamado de Dios e ir inmediatamente? Bueno, lo que el autor de Hebreo entonces hace es no resaltar las deficiencias o las incapacidades de estos hombres, sino resaltar que ellos tenían fe en Dios a pesar del temor y la duda. Y tal vez nos sentimos identificados con estos hombres, ya que hoy en día muchos de nosotros hemos sido desafiados por parte de Dios, pero tendemos muchas dudas, muchos temores y muchas cosas que nos detienen. Pero ahora, al ver lo que Dios hace con gente que tiene temor y es capaz de librar batallas magníficas, nosotros deberíamos considerar que la fe que ponemos en un Dios todopoderoso nos debe llevar a tomar una decisión en firme, la decisión de ir y obedecer. Tanto Gedeón como Barak tomaron la decisión de ir finalmente, y por esto están nombrados en el capítulo 11 de Hebreos junto a grandes hombres y mujeres de fe, ya que a pesar de pasar por el valle de la duda, de la incertidumbre y el temor, finalmente decidieron creerle a Dios, ya que si Él los llamaba a la batalla, entonces Él mismo les daría la victoria. Y así como Dios los sostuvo a ellos, también nos sostiene a nosotros cada vez que tenemos un llamado o un desafío de parte de Dios. El único que nos puede sostener y el único que nos puede dar la victoria es el Señor. Y más vale que seamos obedientes ante su llamado, si no queremos quedarnos oprimidos por el enemigo que tenemos actualmente, el cual es el pecado. Ahora me gustaría que revisemos la historia de Sansón, quien fue escogido desde el vientre de su madre. Se encuentra narrada en el capítulo 13 del libro de Jueces al capítulo 16. Este hombre, a pesar de ser visitado muchas veces por Dios dándole una fuerza sobrenatural para derrotar a sus enemigos, puso los ojos en mujeres filisteas y cometió muchos errores que lo llevaron a la muerte en un asesinato en masa, donde prácticamente él mismo se quitó la vida, porque además de ser promiscuo, también era arrogante y violento. Pero en esta porción de Hebreos 11, donde es mencionado, se lo recuerda por la fe que llegó a tener en Dios. Pero debe quedar claro que esto no significa que nosotros también tengamos licencia para pecar deliberadamente, justificándonos en el único momento de fe que tuvimos tal vez en el pasado, creyendo que por haberle creído a Dios en el pasado ya no es necesario hacerlo hoy. La nueva vida en Dios que tenemos por medio de Cristo Jesús no es un momento en nuestro pasado, es una vida continua de fe y arrepentimiento, ya que las Escrituras nos dicen que Dios nos hizo nuevas criaturas y nos salvó para buenas obras,
no para una sola buena obra, sino para buenas obras, para ser hechos conforme a la imagen de Cristo, para seguir sus pisadas, para imitarle en todo y ser fieles hasta la muerte. Así que la intención del autor de Hebreos en este capítulo no es llevarnos a la historia de estos jueces para que repitamos la conducta errónea de ellos, sino para que podamos tomar el accionar de fe que tuvieron y nosotros nos desafiemos no a tener un solo momento de fe, sino que podamos repetir estos actos de fe hoy y para siempre. Que podamos confiar en Dios por el resto de nuestras vidas y que sepamos que el Señor puede quitarnos todo temor y puede quitarnos toda debilidad para hacernos fuerte en Él y que Él sea glorificado a través de esto. Y finalmente quisiera mencionar a Jefté, cuya historia se narra en el capítulo 11 del libro de Jueces, y voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 6. Dice así: Jefté era un gran guerrero de la región de Galat. Era hijo de Galat, pero su madre era una prostituta. La esposa de Galat tuvo varios hijos, y cuando esos medios hermanos de Jefté crecieron, lo echaron del territorio. Tú no recibirás ninguna parte de la herencia de nuestro padre, le dijeron, porque eres hijo de una prostituta. Así que Jefté huyó de sus hermanos y vivió en la tierra de Tob. En poco tiempo tuvo una banda de rebeldes despreciables que lo seguían. Por ese entonces los amonitas comenzaron a hacer guerra contra Israel, así que cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galat mandaron a buscar a Jefté a la tierra de Tob y le dijeron: ven y sé nuestro comandante, ayúdanos a pelear contra los amonitas. Un hombre despreciado por su familia por ser hijo de una prostituta, luego se levantó como juez de Israel y trajo la victoria para su pueblo, porque confió en el Dios que le daría la victoria y defendió celosamente la tierra que Dios les había dado. Todos estos hombres no se los recuerda por sus múltiples errores, sino por confiar en Dios y conquistar reinos, ya que sacaron fuerzas en medio de la debilidad y de sus dudas. Alcanzar todo tipo de conquista y ganar una batalla que Dios nos ha llamado a pelear no nos hace ver más fuertes. Más bien nos muestra debilidad y dependencia de Dios para que Él sea glorificado y para que Él sea exaltado. Y así como los jueces iban a la batalla con la fe en Dios, ya que Él obraba y dejaba ver su poder a través de ellos, nosotros hoy en día también nos enfrentamos a un enemigo común que es el pecado. Y en el nombre de Jesús, por la obra que Él hizo, hemos sido llamados a obtener la victoria para conseguir la libertad de nuestra alma. La arma hoy es la fe en Cristo Jesús, la cual podemos obtener al leer las Escrituras, mirar a Cristo en cada página de la Biblia, en cada hoja escrita, guiada por el Espíritu Santo, y dejarnos cautivar por su amor, por su perdón y por su salvación. Yo no sé con qué tipo de pecado tal vez usted esté luchando hoy en día. Sin embargo, si su enemigo es la pornografía, la fornicación o cualquier acto de impureza sexual, o tal vez sea el desánimo, la depresión, o se ha dejado llevar por la vanidad, la mentira o el orgullo, recuerde que Dios le ha llamado a obtener la victoria y a ser libre por medio de Cristo Jesús. Y en la cruz no solo nos fue perdonado todo tipo de pecados, sino que por medio de la fe obtenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, el cual es poderoso para producir tanto en usted como en mí el dominio propio, el gozo y la paz y la santidad que necesitamos para ganar la batalla contra toda impureza, contra todo pecado, con el fin de ser verdaderamente libres de adorar y agradar a Dios. Y termino leyendo esta porción bíblica en 1 de Juan capítulo 5 versículos 4 y 5. Dice así: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe.
¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Crea en Cristo Jesús, vuélvase a Él, ponga toda su confianza en el que derrotó la muerte por medio de la resurrección, y tendrá no solamente vida eterna, sino la victoria contra el pecado que le acecha y que no le permite llevar una vida abundante, una vida llena de gozo. Espero en el Señor que usted comprenda que el llamado que Dios nos hace es para llevar una vida que deje un legado de bendición a sus generaciones. No un legado lleno de bienes materiales, sino un legado de fe y confianza en el Rey de Reyes, Señor de Señores. Piense por un momento en las historias que acabamos de leer el día de hoy. Tal vez usted en el pasado también actuó con fe. Sin embargo, se escribirá tal vez de usted que fue un hombre o una mujer que tomó una decisión de fe y el resto de su vida fue una vida llena de pecado, alejada de Dios. O se escribirá de usted que fue un hombre o mujer que perseveró con todo su corazón en la palabra del Señor y decidió confiar y depositar todo su ser en las manos de Cristo Jesús. Le invito a que podamos orar juntos y que podamos terminar este tiempo reflexionando y pidiéndole al Señor que nos llene de fe para poder llevar una vida agradable a Él. Gracias, Señor, por este tiempo que nos hemos tomado para meditar en lo que usted hizo, Señor, con su pueblo, el pueblo de Israel. Pero hoy también, Señor, a través de estos ejemplos de los jueces, Señor, queremos rogarle, Señor, que sea usted tocando nuestros corazones para que podamos, Señor, entender que tú nos has dado la victoria, Señor. Ayúdanos, Señor, no solamente a entender, sino a vivir, Padre Santo, cada día con fe, para poder librar, Señor, la batalla que tenemos contra el pecado que cada día nos acecha y nos aleja de ti. Señor, ayúdanos, Padre, para poder agradarte y para poder salir victoriosos en el nombre de Jesús, de cada desafío que usted, Señor, ponga enfrente de nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos acompaña. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.